Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de Power BI para desarrolladores en este Global Power Platform Bootcamp 2021 que estamos organizando aquí en el norte de España. Soy Antonio Soto, director de Bernetech. Y me encargo fundamentalmente pues, de todo lo que tiene que ver con el área de datos e inteligencia artificial, alrededor del cual vengo trabajando por los últimos 20 años. ¿Vale? Soy de La Coruña y estoy aquí con los organizadores que quería agradecerle la oportunidad de poder presentar en este evento en el norte de España. Estamos aquí en la esquinita, en el Rinconcito, y aquí también sabemos hacer cosas chulas, eventos chulos de este estilo, y también sabemos de tecnología y sabemos de lo que hablamos, ¿vale? Entonces, mi agradecimiento hacia ellos por la labor de organizar este tipo de eventos, que sé lo que cuesta y no es sencillo, y por permitirme estar hoy aquí con vosotros, ¿vale? Los objetivos que tengo en esta sesión fundamentalmente pues es que lo primero que conozcáis Power BI, todo el ecosistema que existe alrededor. Power BI pues no es solamente una herramienta, un servicio, es un ecosistema de soluciones que nos permite desarrollar soluciones de BI corporativo, ¿vale? Desde pequeñas soluciones de BI para pequeñas empresas hasta hoy en día en grandes organizaciones es posible desarrollar soluciones. No suele ser habitual todavía, porque al final la tecnología tiene unos ciclos de madurez y sobre todo de adaptación y de implementación dentro de las organizaciones, pues que hacen que estas cosas vayan a veces más despacio de lo que nos gustaría, pero sí sería posible desarrollar y desplegar una solución end-to-end corporativa de Business Intelligence utilizando Power BI y probablemente algún otro de los componentes de la Power Platform, ¿vale? Entonces, el primer objetivo es que conozcáis Power BI y su ecosistema. El segundo es, pues, qué opciones tenemos de vía desarrollo de extender la plataforma de Power BI, que es lo que podemos extender y que podemos controlar, ambos escenarios. Y por último, después, pues el escenario más habitual cuando estamos hablando de desarrollo con Power BI, que es el de embeber contenido o el de interactuar con el servicio de Power BI, que será sobre los que pues veremos alguna pequeña demostración y comentaremos pues algunos ejemplos, ¿vale? Entonces la agenda está estructurada pues en esos 4 puntos, una pequeña introducción a lo que, como os decía, es el ecosistema de Power BI. Después, qué opciones tenemos para extender lo que nos proporciona Power BI por defecto y dónde podemos realizar este tipo de extensiones. Veremos el caso concreto a la hora de interactuar con el servicio de Power BI, con el API de Power BI o con el servicio de Power BI vía su API REST, pues cómo trabajar con paneles en tiempo real, cómo poder hacer push y poder enviarle datos a Power BI. Es un escenario pues que no es el habitual. Habitualmente pues nos conectamos, Power BI se conecta a una serie de orígenes de datos y periódicamente refresca la información para mostrarnos en nuestros informes, nuestros cuadros de mando. Aquí estamos hablando de un escenario en el cual nosotros inyectamos o hacemos push de datos a nuestro modelo de Power BI, algo que también es posible, muy sencillito como veréis, y que nos permite pues abordar ese tipo de escenarios habituales hoy en día en el mundo de IoT, de la industria 4.0, en el cual pues queremos monitorizar sensores, por ejemplo, o escenarios pues de bolsa, en el cual queremos ver cotizaciones en tiempo real, o bueno, se me ocurren pues muchos escenarios en los cuales podría ser de aplicación, ¿vale? Y finalizaremos, como os comentaba, viendo la parte de cómo embeber contenido dentro de nuestras aplicaciones o cómo utilizar Power BI como capa de reporting embebida dentro de cualquier tipo de aplicación. ¿De acuerdo? Bien, pues por lo que respecta a la introducción a Power BI, como os comentaba, Power BI pues es una plataforma, ¿vale?, que nos permite el desarrollo de soluciones de Business Intelligence, tanto de soluciones que vayan orientadas a lo que se denomina el BI de autoservicio, es decir, que un usuario se desarrolle sus propios informes, sus propios modelos de datos y sea capaz de explotar la información, ¿vale?, para él mismo, para autoconsumo, hasta grandes soluciones de Business Intelligence corporativo, ¿vale? Por lo tanto, pues como veis ahí, disponemos pues, de una serie de características, una serie de soluciones que nos permiten dar respuesta a todo este tipo de escenario, ¿no? En primer lugar, pues tenemos la herramienta a través de la cual podemos hacer el diseño, el desarrollo de todo nuestro modelo, desde
las consultas que se conectan a los orígenes de datos, el modelado, nuestras fórmulas DAX, que es el lenguaje que utilizamos en Power BI para generar medidas y columnas calculadas, hasta pues todo lo que tiene que ver con la parte de visualización, la capa pues de informes. Todo eso lo diseñamos y lo desarrollamos utilizando una herramienta que se llama el Power BI Desktop, ¿vale? Herramienta que es 100% gratuita, herramienta que evoluciona todos los meses, cada mes aparece una nueva versión con nuevas funcionalidades, con nuevos orígenes de datos, con nuevas visualizaciones, nuevas propiedades, nuevas formas de interactuar, etcétera, etcétera, ¿vale? Después, para aquellos escenarios en los cuales ya queremos compartir y colaborar sobre un determinado informe, pues necesitamos publicar nuestros informes y nuestros modelos de Power BI, nuestras soluciones de Power BI, pues en algún repositorio sobre el cual nosotros podamos colaborar y podamos compartir esa información. Y tenemos fundamentalmente dos opciones. La primera es irnos al cloud y al servicio de Power BI. Bueno, pues ahí estaremos publicando dentro del propio servicio de Power BI nuestras soluciones. La segunda opción sería utilizar lo que se conoce como el Power BI Report Server, pues que sería la posibilidad de tener un servidor de Power BI dentro de nuestras propias instalaciones. ¿De acuerdo? Tenemos las dos alternativas, tenemos los dos mundos, esta segunda parte poco conocida a veces, pero también tenemos esa posibilidad fundamentalmente para grandes organizaciones pues pues tienen la capacidad de desplegar ese tipo de servidores en sus propios data centers y que no quieren, por el motivo que sea, pues utilizar el servicio de Power BI en la nube. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando del servicio de Power BI en la nube, pues tenemos bueno, pues la opción, tenemos una versión gratuita. Si nosotros queremos publicar nuestros propios informes, pero ahí no podemos compartirlos, es un poco la limitación más importante que tenemos con la versión gratuita. Después tenemos la versión Pro y la versión Premium, ¿de acuerdo? Que la versión Premium pues podemos tenerla ya sea licenciada por usuario, ya sea licenciada por instancia, por capacidad, ¿de acuerdo? Para escenarios en los cuales pues tenemos más de 400, 500 usuarios trabajando de Power BI. El resumen es que tenemos diferentes opciones, ¿de acuerdo? Desde, como os comentaba, soluciones orientadas a que yo mismo haga mis informes, los pueda publicar dentro del servicio, a soluciones donde tenemos miles de usuarios trabajando en el servicio de Power BI o soluciones en las cuales queremos desplegar Power BI en nuestras propias instalaciones, ¿vale? Y tenemos también un tipo de despliegue de Power BI que es el Power BI embebido, que está orientado pues al mundo del desarrollo, al mundo de los ISVs, de las empresas que desarrollan software, porque es una forma de licenciar Power BI no por usuario, sino bueno, pues también por servidor en modo PaaS, ¿de acuerdo? Realmente es como si fuera un servicio más dentro de Azure, en el cual pues podemos desplegar esa capacidad de Power BI embebido y que nos va a permitir, pues como su propio nombre indica, embeber informes de Power BI dentro de nuestras aplicaciones, ¿de acuerdo? No es necesario la versión de Power BI Embedded para poder embeber Power BI en nuestras aplicaciones, pero es una solución que desde un punto de vista de licenciamiento puede resultar más económica si nuestro principal objetivo es ese, ¿de acuerdo? Es decir, realmente no es más que una forma de licenciar Power BI diferente, no es necesario para poder embeber informes dentro de nuestras aplicaciones el tener que contratar este Power BI embebido, ¿vale? Entonces, dentro de este ecosistema existe también algún componente adicional y concretamente me quiero parar aquí en los gateways, ¿vale? Los gateways, pues al final son los componentes que nos permiten conectar el servicio de Power BI que tengo en la nube con los datos que yo pueda tener en mis ubicaciones, ¿de acuerdo? En mis data centers, mis ficheros locales o en cualquiera que sea la ubicación a la cual me quiero conectar, ¿vale? Vamos a necesitar algún componente que me permita, si yo quiero que mis datos se refresquen de forma horaria, de forma diaria o, bueno, cada X tiempo, voy a necesitar algún componente que me permita conectarme a esos datos y bueno, hacer de pasarela entre el servicio de Power BI en la nube y los datos que yo tengo en local para poder realizar ese tipo de refrescos de datos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se conocen como los gateways de Power BI. Entonces también tenemos ese punto resuelto y pues podemos
disponer de nuestros datos en nuestras ubicaciones localmente y publicar en el servicio de Power BI vía los gateways. Vamos a ser capaces de realizar ese refresco de información, ¿vale? Como veis, tenemos también conectores directos, ahí a la izquierda arriba, conectores directos con diferentes soluciones SaaS, diferentes aplicaciones que funcionan como un servicio en la nube, como pues, Salesforce o Google Analytics o Dynamics 365, bueno, muchísimas soluciones, Zoho, eh, Jira, Jira Cloud. Existen diferentes conectores que nos permiten de alguna forma extraer información directamente, conectores que ya de forma nativa me permiten conectar con ese servicio en el cloud y son capaces de interpretar los modelos de datos o las APIs que ponen a nuestra disposición ese tipo de servicios SaaS, nos permiten conectarnos a ellos de una forma mucho más directa, mucho más intuitiva, porque hablan el idioma de esa solución. ¿De acuerdo? Es decir, que al final, pues si cuando me conecto a Salesforce estoy hablando de oportunidades, de leads, de cuentas, no tengo allí tablas cuyo nombre pues no sé, o métodos de un API pues que no son muy descriptivos, etcétera, etcétera, sino que realmente ya están hablando pues el idioma de esa solución, con lo cual para un usuario de negocio va a ser más sencillo y más directo poder conectarse y extraer datos de esas soluciones, ¿vale? Como os comentaba anteriormente, y quiero pues volver a recordarlo porque como os decía, pues es probablemente un escenario no muy conocido, tenemos la posibilidad vía licenciamiento de SQL Server Enterprise con Software Assurance, es decir, no puedo comprar, no existe una forma de adquirir Power BI Report Server, pero si yo tengo, ya sea Power BI Premium o sea un SQL Server Enterprise con software Assurance, voy a tener a mi disposición la posibilidad de instalar localmente en mis instalaciones un servidor de Power BI Report Server. ¿De acuerdo? Entonces, en este escenario, evidentemente, nos quitamos de en medio los gateways, nos quitamos de en medio el cloud y los informes no tienen por qué salir, ni la explotación de esos informes no tiene por qué salir del perímetro de mi red corporativa, de mi red empresarial, pues para esos escenarios en los cuales esas organizaciones pues no quieren, por el motivo que sea, abrazar la nube y prefieren pues bueno, trabajar localmente en sus instalaciones. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el flujo de diseño que debemos de seguir a la hora de diseñar una solución de Power BI? Bueno, pues como cualquier otra solución de Business Intelligence, ¿vale? Tenemos que, evidentemente, punto número uno, obtener datos, conectarnos a un origen de datos y ahí generar unas consultas. En el momento, después, una demostración os lo mostraré. Existen cientos de conectores directos a los cuales nos podemos conectar en Power BI y cómo podemos extender y veremos cómo extender ese tipo de conectores, pues realmente podemos conectarnos a cualquier origen de datos, sea cual sea, por muy complicado que sea, seguro que en Power BI tenemos forma de resolverlo. Una vez Power BI es capaz de conectarse a ese origen y genera lo que Power BI conoce como una consulta, a partir de ese momento, tanto para nosotros como para Power BI, pues nos da exactamente igual cuál ha sido ese origen de datos, ¿de acuerdo? A partir de ese momento, todas las transformaciones y todas las operaciones que podemos realizar sobre esos datos serán exactamente las mismas. Es decir, es una capa de abstracción que me abstrae de la complejidad de conectarme a un origen. En el momento en el que Power BI es capaz de conectarse a ese origen y generar una consulta, si realmente representarme como una tabla ese origen de datos, que es lo que está haciendo la consulta, a partir de ese momento yo me abstraigo de ese origen de datos y voy a ser capaz de transformar esos datos, independientemente de dónde vengan, y relacionarlos entre sí, que sería la segunda parte, ¿vale? Es decir, generar nuestro modelo, que esas consultas acaben siendo tablas dentro de nuestro modelo de Power BI y que pueda establecer relaciones entre esas tablas independientemente de cuál sea su origen. Es decir, puedo traerme datos pues, de un API, datos de una base de datos de un fichero Excel y relacionarlos entre sí a través de las relaciones de mi modelo de Power BI. ¿De acuerdo? Lo cual pues es una potencia importante y relevante, ¿no? Una vez tengo pues ya realizado ese modelo con esas relaciones de las diferentes tablas que se han generado vía nuestras consultas, pues llega el momento de presentar la información, de generar nuestra capa de visualización, nuestros informes en Power BI o nuestros dashboards, nuestros paneles, ¿vale? Y evidentemente, pues muy probablemente publicarlos, ¿de acuerdo? Ya sea en el servicio en la nube, ya sea en mis servidores Power BI Report Server, publicar esos informes para que puedan ser accesibles por otros usuarios y que otros usuarios puedan colaborar sobre esos informes. ¿De acuerdo? Es un poco el ciclo que debemos de seguir a la hora de diseñar una solución de Power BI, ¿vale? Entonces, realmente
dentro de nuestra aplicación de Power BI Desktop, que ya comentábamos anteriormente, que era la herramienta que tenemos que utilizar para hacer esta parte de diseño y desarrollo de soluciones de Power BI, pues lo que haremos será generar esas consultas, como veis ahí como primer punto en la izquierda, generar aquí en el editor de consultas las consultas a los diferentes orígenes de datos con los cuales yo estoy trabajando, ¿vale? Y pues una vez tengo esas consultas generadas, aplicarle todas las transformaciones que yo necesite aplicar, ¿vale? Es decir, pues ahí bueno, necesitamos hacer conversiones de tipos de datos, conversiones de moneda, necesito eliminar columnas, agregar columnas calculadas, combinar unas consultas con otras consultas, etcétera, etcétera. Todas esas tareas de transformación, de limpieza y de preparación de datos son tareas que realizaré en ese editor de consultas, ¿vale? En el momento en el que yo cierre y le dé a aplicar a ese editor de consultas, pues me estaré generando, ¿vale? Nuestro modelo, ¿de acuerdo? El modelo de Power BI, cada consulta que nosotros tengamos en el origen y que habilitemos la carga de esa consulta, pues acabará generándonos una tabla dentro de nuestro modelo de Power BI. Como os comentaba anteriormente, eh, enlazaremos esas tablas vía las relaciones dentro de nuestro modelo de Power BI, intentando pues tener un modelo en estrella, ¿de acuerdo? No me voy a meter aquí en la parte de modelado dimensional, pero la carta a los Reyes Magos cuando estamos diseñando un modelo de Power BI es disponer de un modelo en estrella con nuestra tabla de hechos central y después las dimensiones satélite que me permiten relacionar con esa tabla de hechos, ¿vale? Pues una vez tengo ya los datos, las tablas dentro de mi modelo y están relacionadas entre sí, pues ya puedo comenzar con la parte más de agregar métricas, de agregar indicadores, cálculos que yo quiero medir, funciones de inteligencia de tiempo, etcétera, etcétera, vía, como os comentaba anteriormente, vía código DAX, ¿vale? Que es el lenguaje que utilizamos en Power BI para realizar este tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Y después, pues, representar vía las visualizaciones en nuestros informes esa información. ¿De acuerdo? Ese es el ciclo que comentábamos que hacemos utilizando la herramienta de Power BI Desktop. ¿Vale? La herramienta pues, que está orientada para hacer toda la parte de diseño y desarrollo de estas soluciones de Power BI. ¿Vale? Bien, eso lo que podemos hacer de forma predeterminada con la herramienta. ¿Vale? ¿Dónde podemos entrar con la personalización y qué tipos de personalizaciones podemos hacer dentro de todos estos entornos? Bueno, pues voy a intentar representaros aquí para cada uno de los pasos que hemos ido viendo en el ciclo de diseño y desarrollo que tenemos que realizar, que tenemos que adoptar, pues qué tipo de extensiones o qué tipo de personalizaciones son las que podemos hacer. ¿Vale? A la hora de obtener datos, bueno, pues como veis ahí tenemos dos opciones, ¿no? La obtención de datos podemos dividirla en dos grandes fases. La primera que es conectarme al origen, la segunda que es aplicar transformaciones, ¿vale? Cuando me estoy conectando al origen, ¿vale? Si resulta que el origen al cual yo me quiero conectar no existe, pues tenemos varias posibilidades, ¿vale? La primera de ellas es basarnos en un script R o Python. Es decir, existen dos orígenes de datos en Power BI que son lanzar un script R o lanzar un script Python. ¿Vale? Vamos a poder lanzarlo en otros sitios, pero aquí estamos hablando de en el origen de datos. Es decir, no tengo una forma directa de conectarme a mi origen porque utilizo pues, una base de datos con la cual no tengo un driver directo en Power BI, pero sí tengo determinados drivers, JDBC o DBC, lo que sea, que puedo utilizar en R, que puedo utilizar en Python, pues puedo prepararme un script que sea capaz de realizar esa conexión y devolverme un dataset de R, un dataset de Python, o un data frame de R, un dataset de Python, perdón, al revés, un bueno, un conjunto de datos, independientemente del script que esté utilizando, no vamos a liarla con los nombres, ¿vale? Atacando ese conjunto de datos, ¿vale? Y después tenemos los SDKs, ¿vale? El SDK del conector de datos, que sería en lenguaje M. M es el lenguaje que se utiliza en las consultas de datos para conectarnos a los orígenes y aplicar las transformaciones, y el SDK de Power Query que nos va a permitir desarrollar esos componentes que nos aparecen en Power BI cuando nos conectamos a un origen, desarrollarlos nuestros propios, ¿vale?
Eso con respecto a la conexión. Después, con respecto a las transformaciones, pues podemos utilizar el lenguaje M, como decíamos anteriormente, con lo cual, pues hay transformaciones que yo no tengo una forma visual o gráfica de poder implementar dentro de nuestras consultas, pero sí podemos escribirnos el código M que me permita realizar esa transformación. ¿Vale? Y volvemos a tener la capacidad, ahora ya no como un origen de datos, sino como un paso más dentro de nuestro flujo de transformaciones, de agregar scripts en R en Python. ¿Vale? Scripts que lo que harán será coger el resultado del paso anterior, aplicar las transformaciones que yo necesito utilizando R o Python y volver a devolverme otro conjunto de datos para seguir dentro de ese flujo de pasos que yo quiero aplicar con las transformaciones. ¿Vale? En la parte de análisis lo que tenemos son funciones DAX, ¿vale? Pues ahí tenemos todo el lenguaje DAX a nuestra disposición y en la parte de visualización pues volvemos a tener a nuestros amigos R y Python, podemos tener scripts de R y Python como visuales, es decir, que al final podemos utilizar R y Python en 3 sitios, como origen de datos, como transformación dentro de las consultas o como capa de visualización en nuestros informes, ¿vale? En este caso pues serán scripts orientados a utilizar librerías de visualización. Existen cientos de ellas en R o en Python que me permiten representar datos, sobre todo pues cuando estoy trabajando en temas ya más estadísticos, temas de Machine Learning, de una forma avanzada en la cual Power BI no tiene visualizaciones predeterminadas para hacerlo y voy a poder basarme en esos scripts de R y de Python. ¿Vale? Y después tenemos también pues, otra capacidad de desarrollar nuestras propias visualizaciones a través de esos custom visuals, de esos visuales personalizados, que son todos esos que veis en el marketplace cuando os conectáis, pues a mayores también podemos desarrollar nuestras propias visualizaciones. ¿Vale? Entonces, como veis, tenemos bastante capacidad de extender las funcionalidades predeterminadas que me proporciona Power BI, que ya son muchas, como os decía anteriormente, además se van actualizando mes a mes, pero es que a mayores tenemos la capacidad de poder extender en todas las fases, ¿vale? El comportamiento de Power BI o la funcionalidad de Power BI, pues con diferentes opciones, como veis, ¿vale? Y con un patrón que se repite habitualmente, que es la utilización de estos scripts en R o en Python, ¿vale? Bien, y después cuando nos vamos a la parte ya más de interactuar con la plataforma, que sería la opción de publicar y de colaborar, pues ahí lo que tenemos, por un lado, pues todo lo que tiene que ver con la parte de automatización para lo que se os ocurra, desde hacer la publicación de informes, cambiar seguridad, planificar o hacer refrescos bajo demanda, crear datasets, hacer push de los datos de streaming, como veremos posteriormente, etcétera, etcétera. Para todo eso tengo un API REST. Tengo un API REST que, bueno, pues me puedo conectar y puedo interactuar con el servicio de Power BI, ¿vale? Y a mayores tenemos también pues una serie de SDKs. Bueno, ahí están para .NET, para JavaScript, pero los hay para Python, los hay para otros lenguajes también, para Java, que nos permiten embeber, son SDKs que están orientados a embeber contenido y interactuar con ese contenido. ¿De acuerdo? Aquí no estamos hablando única y exclusivamente de embeber lo que puedo hacer dentro del informe de Power BI, sino que yo tenga controles en mi aplicación que me permitan pues interactuar o pasarle datos al informe que estoy embebiendo. ¿De acuerdo? Ese SDK me permite ambas cosas. Primero, embeber y segundo, interactuar. ¿No? Desde mi aplicación, lanzar órdenes, recoger resultados, interactuar, pasar datos a lo que sería el iframe que tengo embebido dentro de mi aplicación, ¿vale? Con lo cual, pues tenemos, yo creo que todos los escenarios que se nos puedan ocurrir cubiertos, ¿vale? Ya sea vía la API REST o ya sea estos SDKs, ¿vale? Como resumen de una introducción que he hecho muy rápida para tener tiempo de entrar un poco más a fondo en alguno de los escenarios que hemos comentado, ¿vale? Ahora con alguna demo, pues podemos, desde un punto de vista de desarrollo, como veis, podemos desarrollar visualizaciones personalizadas a través de los custom visuals, podemos crear nuestras propias visualizaciones, podemos crearnos nuestros propios conectores de datos si resulta que tenemos un origen de datos muy extraño, muy antiguo, heredado, un RP con un formato nativo de datos al cual es muy complicado conectarse, ¿vale? Y no existe un conector, pues puedo desarrollar porque me va a merecer la pena después y darle la posibilidad a los usuarios de conectarse de una forma muy sencilla vía ese conector en Power BI. Podemos desarrollar paneles en tiempo real haciendo push vía la API REST de nuestros datos, es decir, montar un sistema en el cual pues, por ejemplo, con una Azure Function, leer directamente o con un flujo de flow
que se dispare, que automáticamente sea capaz de inyectarle datos, ¿vale? A nuestro dataset, a un dataset de streaming que nosotros generemos dentro del servicio de Power BI a través del API REST, ¿de acuerdo? Es decir, esa parte de interactuar con el API REST, ¿vale? Y por último, todo lo que hemos comentado, acabamos de comentar, de cómo embeber y poder integrar e interactuar con los datos de Power BI, con los informes de Power BI dentro de nuestras propias aplicaciones, ¿vale? Es un poco todos los escenarios que, como veis y como os comentaba, podemos extender pues todas las partes de Power BI, ¿vale? Pues desde ese punto de vista tenemos un montón de opciones y además utilizando el lenguaje que más rabia nos dé, ¿de acuerdo? Es decir, los SDKs que existen para un montón de lenguajes y vamos a ser capaces de utilizar pues prácticamente cualquiera de los lenguajes más habituales de los que se utilizan hoy en día, ¿vale? Bien, entrando un poco más en detalle en alguna de estas posibilidades de extensibilidad, la primera o la última que hemos comentado, mejor dicho, es la de agregar visualizaciones personalizadas, ¿vale? En Power BI pues vienen una serie de visualizaciones con el Power BI Desktop. A mayores tenemos en el Marketplace pues cientos de visualizaciones, muchas de ellas desarrolladas por Microsoft, otras desarrolladas por terceros, que podemos agregar de una forma segura. Bueno, muchas de ellas, no todas, pero la mayoría están certificadas y se mantienen a lo largo de las actualizaciones de la plataforma y nos aseguramos que existe compatibilidad. Pues a través de ese marketplace podemos incorporar pues todas aquellas visualizaciones que queramos, ¿no? Y como hemos comentado, pues podemos desarrollar y agregar nuestras propias visualizaciones, ¿vale? Estas visualizaciones realmente acaban renderizándose en un iframe en modo sandbox, ¿vale? Lo cual no posibilita poder acceder, como veis ahí, pues a cookies, almacenamiento local o los estilos de Power BI, ¿de acuerdo? Está para de alguna forma garantizar la seguridad y que no podemos ejecutar código malicioso dentro de ese iframe, funciona en modo sandbox, ¿vale? El entorno de desarrollo que necesitamos pues es tener la librería de 3 de JavaScript, no de JS, y el paquete de los custom visuals, ¿vale? Y a partir de ahí pues poder desplegar ese desarrollo que hagamos de la visualización. Y eso podemos hacerlo de tres formas diferentes, ¿vale? Podemos desplegarlo como archivos, directamente importando el archivo que yo genero utilizando la herramienta de Custom Visual. Eh, pues ese archivo lo cargo directamente en el Power BI Desktop y puedo trabajar con él y mostrar esa visualización. Puedo publicarlo en el servicio y cuando publico en el servicio puedo publicarlo en el ámbito de mi organización para que pueda ser utilizado única y exclusivamente por usuarios de mi tenant, de Power BI, o puedo hacerlo público, publicarlo de forma pública, valga la redundancia, en el marketplace orientado a ello, ¿vale? De forma que pues otros puedan utilizar esa solución, ¿vale? El ciclo de desarrollo para generar este tipo de soluciones es un tipo de desarrollo bueno, pues, habitual, ¿no? Bueno, al final necesitamos crear esa visualización, ¿vale? Necesitamos desarrollar la funcionalidad a través de ese API de visualización, de ese Custom Visual que hemos comentado, hacer toda la parte de testeo, empaquetarlo y publicarlo, esa parte opcional, como hemos comentado, ya sea en el servicio, ¿vale? O ya sea eh, en la organización, ¿de acuerdo? Esa parte ya hemos comentado que es opcional porque puedo simplemente coger ese fichero que he empaquetado y cargarlo directamente en el Power BI Desktop, ¿vale? No necesito hacer publicación en ningún servicio o ningún marketplace, ¿vale? Sobre todo en aquellos escenarios en los cuales he trabajado con Power BI Report Server, no tengo por qué acceder al servicio, hacer la publicación de esos visuals y puedo trabajar con ellos como ficheros, ¿vale? Eso en la parte de generar visuals personalizados. Otra de las opciones que hemos visto es la de generarme conectores personalizados, es decir, cuando necesito generar un conector, ¿vale? Porque tengo un origen de datos, vamos a decirle raro, extraño, no habitual, ¿vale? O muy personalizado y necesito generarme un conector personalizado, ¿vale? Para eso comentábamos que teníamos un SDK, que era el SDK de las consultas de Power Query, que puedo utilizar para generar este tipo de conectores. Bueno, pues existen diferentes casos de uso, ¿no? Para poder utilizarlo, no solamente aquellos en los cuales eh, eh, el origen de datos pues sea complicado de conectar, sino, por ejemplo, ya con origen de datos soportado, como puede ser un OData o un ODBC, pues hacer un branding personalizado,
¿vale? Para un origen que ya está soportado, crear una vista más amigable a un API REST, como os comentaba anteriormente, pues digamos que encapsular la funcionalidad de ese API REST utilizando este conector y generando entidades que sean visibles como si fueran tablas para los usuarios, de una forma mucho más sencilla que conectar directamente con el API REST, ¿vale? Utilizar flujos de autenticación de OAuth versión 2, ¿vale? Para los servicios SaaS, en esos que tengo que generar un token, disparar por el token y demás, ¿vale? Y eso embeberlo dentro de ese conector personalizado, ¿vale? Exponer vistas filtradas, ¿vale? O habilitar Direct Query para un origen de datos que no lo soporta por defecto por un driver o DBC, ¿vale? Direct Query es la capacidad que tenemos en Power BI de conectarnos a un origen de datos y no traernos los datos, sino que los datos se quedan en el origen y Power BI lo va consultando conforme lo va visualizando, ¿vale? Eso no está soportado para todos los orígenes de datos, ¿vale? Y podríamos desarrollarnos un conector personalizado que implementase esa funcionalidad, ¿vale? Entonces, esta opción, por ejemplo, de generarnos un driver sobre ODBC, pues acabaría teniendo esa arquitectura que podéis ver ahí, ¿vale? Pues por un lado tengo el origen de datos, ¿vale? Que me permite, pues bueno, conectar vía un driver ODBC y ahí tenemos esa extensión M, ¿vale? Que a través del engine que nosotros generamos en Power Query, pues es capaz de traducir eso al lenguaje M de consultas e interactuar con las consultas dentro de Power BI, ¿vale? Si nos conectamos a un servicio data, pues ahí evidentemente la principal diferencia es que no necesitamos ese driver o DBC, tenemos la conexión directa desde la extensión M a ese servicio data y pues nosotros lo que hacemos desarrollamos esa parte gris, que es el que me permite hacer esa traducción con ese origen y ese destino, ¿vale? Y para la conexión con cualquier origen SaaS, pues estamos ante el mismo escenario en el cual esa extensión M que nosotros estamos desarrollando, pues se conecta al origen SaaS y es capaz vía el engine pues de interactuar con un lenguaje M y proporcionarme funcionalidad a las consultas que tenga dentro del origen de Power BI, ¿vale? Entonces, podemos conectar, como veis, generar conectores personalizados de diferentes formas contra diferentes orígenes de datos ya soportados pues para extender la funcionalidad de esos orígenes de datos, ¿vale? Tercer punto de extensibilidad, la conexión con el API. Bueno, pues, el escenario que os quiero presentar aquí hoy para interactuar con el API REST de Power BI, pues es la posibilidad de definir paneles en tiempo real y poder hacer push de los datos en tiempo real, ¿vale? Entonces nosotros tenemos en Power BI, en el servicio de Power BI, la posibilidad dentro de un panel, dentro de un dashboard, de agregar ventanas, agregar tiles, ¿vale? Que me permiten mostrar datos en streaming, ¿vale? Y para eso el conjunto de datos que podemos utilizar como origen para este tipo de desarrollo de soluciones, pues tiene que ser un origen de datos push o un origen de datos, es decir, push significa que nosotros le hacemos push a los datos, streaming, que está continuamente generando esa información, o que soporte el SDK de PubNav, que es bueno, pues un SDK de streaming, ¿de acuerdo? Para desarrollar APIs de streaming, ¿de acuerdo? Entonces, estos son el requisito que nosotros tenemos que cumplir dentro de nuestro dataset, ¿vale? Y esto podemos hacerlo, como os comentaba, interactuando con el API REST de Power BI, ¿vale? Con el API REST podemos eh, no solamente hacer push de los datos, incluso podríamos generarnos directamente un dataset, crear un dataset, pero podemos listar, podemos recorrer, podemos hacer el refresco de los datos, cambiar seguridad, etcétera, 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 ¿vale? Podemos interactuar con el API REST porque nos proporciona un montón de funcionalidad. Podemos navegar por toda la jerarquía del modelo de objetos de Power BI. Como veis ahí está basado en el contenedor principal, que es el espacio de trabajo, el workspace, que es pues el ámbito de seguridad donde yo puedo publicar y gestionar diferentes componentes. Después tendré los orígenes de datos, los modelos de datos, los datasets, ¿vale? Ahí estarán los modelos de datos que nosotros generamos en el Power BI Desktop una vez los publico al servicio de Power BI. Cada dataset tendrá un conjunto de tablas que a su vez pues tiene filas, ¿no? Nosotros ahí pues podemos insertar filas, como os comentaba anteriormente, para dar soporte a este escenario de datos en tiempo real, ¿vale? Para poder hacer eso, pues lo primero que tenemos que hacer es crearnos un dataset, ¿vale? Que sea un dataset de streaming, ¿de
acuerdo? Entonces, para eso, ese dataset de streaming tiene una propiedad, que es la propiedad de modo predeterminado, default mode, que puede ser push, que puede ser streaming o push streaming, ¿de acuerdo? Al final la diferencia está en si los datos simplemente se generan al vuelo a ese dataset o se almacena, ¿no? En formato push tengo los datos almacenados, en streaming se van generando los datos al vuelo, el push streaming me da soporte a ambos escenarios, ¿de acuerdo? Entonces esos datos, los paneles que tengan tiles, que tengan ventanas basadas en este tipo de conjunto de datos, son ventanas que se actualizan en tiempo real para proporcionarnos esos paneles en tiempo real, ¿de acuerdo? Es decir, un poco esa funcionalidad que nos permite ese desarrollo, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo generar esto. Vamos a ver un segundito que detengo aquí la presentación, ¿vale? Y pues vemos de alguna forma cómo trabajar aquí en Power BI y generar estos datasets, ¿vale? Vale, pues esto lo tenemos dentro de de nuestro workspace, ¿vale? Pues tenemos los paneles, ¿vale? Y como veis tenemos la posibilidad, ¿vale?, de generarnos un conjunto de datos de streaming, ¿vale? Cuando generamos este conjunto de datos de streaming, en nuestro caso, bueno, pues vamos a hacer esto basándonos en un API, no lo vamos a hacer ni con String Analytics de Azure, ni lo vamos a hacer con el SDK de PubNav, ¿vale? Simplemente le damos un nombre, ¿vale?, a nuestro dataset y aquí definiríamos cuáles son los campos, ¿vale?, que nosotros queremos que se almacenen en ese dataset. Es decir, me estoy generando este conjunto de datos al vuelo. Pensamos en un escenario en el cual tenemos un sensor, pues yo que sé, de temperatura, pues estaría aquí metiendo los datos de la ubicación del sensor, la medición de la temperatura y el intervalo de tiempo, ¿vale? Los tipos de datos que tenemos ya veis que son bastante primitivos, texto, número y fecha, pero nos dan respuesta a todas las necesidades que nosotros tengamos, ¿vale? Por aquí tengo ya generado un conjunto de datos, que es este conjunto de datos de aquí, ¿vale? Si lo editamos, pues veis que automáticamente lo que nos aparece pues son tres campos, ¿no? Un nombre, una fecha y un valor, ¿vale? Hacerlo sencillito. Y aquí estaría un ejemplo de un JSON de ejemplo de cómo lanzar y enviar datos de ejemplo a eh, ese dataset, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la opción de activar el análisis de historial de datos, que es lo mismo que si lo hiciéramos por código y estuviésemos creando un dataset que fuera de push streaming, ¿vale? De forma predeterminada esto no está activo, estaríamos generando solamente un dataset de streaming, ¿vale? Y si lo almacenamos, pues si activamos esta opción, tendríamos un dataset de push streaming que cumpliría con la doble funcionalidad, ¿vale? Vale, y también podemos ver la información del API, ¿vale? Aquí en la información del API, si os fijáis, pues ya directamente me da cuál es la URL de inserción, ¿vale? La URL que yo tendría que utilizar para insertar datos en ese dataset, ¿vale? Y pues ahí tenemos ejemplos, ya sea el RAW, ya sea con un método curl o el código PowerShell que me permitiese de alguna forma inyectarle datos, ¿vale?, a ese endpoint, ¿de acuerdo? A ese conjunto de datos que tenemos ahí, ¿vale? Bien, entonces, como veis, de una forma sencillita, ¿vale?, vamos a generarnos el panel, ¿vale? Vamos a llamarle pruebas demo y aquí decíamos que teníamos un nombre como texto, eh, una fecha de tipo datetime y un valor numérico, ¿vale?, como un número, ¿vale? Y vamos a activar ese dataset para que sea de push streaming, ¿ok? Vale. Si le damos aquí a crear, pues automáticamente tendremos nuestro dataset creado y aquí pues voy a copiarme este PowerShell para hacer aquí alguna prueba, ¿vale? Voy a abrirme aquí el ISE de PowerShell,
para poder ejecutar este código de una forma sencillita, ¿vale? Aquí lo vemos, tendría el código, ¿vale? Que me permitiría pues insertar ese valor, ¿vale? Vamos vamos a hacerlo sin crear primero un tile, que vamos a verlo en un informe directamente, ¿vale? Si agregamos una tabla sencillita, pues ahora no vemos ningún dato, ¿vale? No tenemos datos metidos dentro de ese dataset. Si ejecutamos aquí este PowerShell, ¿vale? Y actualizamos, pues como veis ya tengo esta fila insertada, ¿verdad? Si ahora le ponemos aquí ¿vale? Otro valor, lo cambiamos, ¿vale? Refrescamos, actualizamos aquí, pues ya veis cómo se van generando los datos, ¿vale? Entonces, de una forma muy sencilla, con este código PowerShell, pues podría estar inyectando datos, ¿vale? Dentro de ese dataset, ¿de acuerdo? Bien, tengo por aquí generado pues un pequeño código Python. Voy a cambiar la URL y demás, ¿vale? Por este nuevo que nos hemos generado. Si os fijáis, ahora os enseño aquí esta URL, ¿vale? Eh, vale, vale. Vale, si os fijáis aquí la URL automáticamente me está dando una clave para poder hacer inserción de una fila, por eso no necesito ningún tipo de autenticación, ¿vale? Es decir, directamente, como veis, voy a poder hacer inserción en ese dataset sin necesidad de validarme, ¿vale? Contra ese conjunto de datos, ¿vale? Y aquí, bueno, pues simplemente tengo un código Python que me permite conectarme a ese origen de datos y estar insertando, ¿vale? Valores, ¿de acuerdo? Un código muy sencillito que podemos poner aquí a ejecutar, ¿vale? ¿Vale? Y bajamos por aquí, ¿vale? Ahí veis cómo ahí está ejecutando, ¿vale? Está insertando información, ¿vale? Si mostramos ahora nuestro dataset de Power BI, ¿vale? Cada vez que actualizo, pues ahí veis todo lo que he estado insertando, todos los valores que he ido insertando, ¿vale? A lo largo del tiempo. Evidentemente, la ventaja que tienen estos datasets en tiempo real es que después nosotros podríamos generarnos un panel, ¿vale? Vamos a generar, no guardamos los datos de este informe, ¿vale? Y nos podemos generar un nuevo panel, ¿vale? Eh, demo tiempo real, ¿ok? ¿Vale? Y en este panel podemos agregar los tiles, ¿no? Los iconos. Y ya cuando agregamos los iconos, fijaros que tengo la posibilidad de agregar tiles conectados a datos en tiempo real, ¿ok? Y aquí me va a aparecer automáticamente todos esos datasets que yo tenga, que yo ya haya generado, los datasets que sean de streaming, ¿vale? Pues seleccionamos uno de ellos, el que nos acabamos de crear, y ahí tenemos diferentes tipos de visualización que queremos mostrar, ¿vale? Pues podemos mostrar una tarjeta, podríamos mostrar un gráfico de líneas, un gráfico de barras, ¿vale? Mostrar un gráfico de líneas donde el eje pueda ser la fecha, ¿vale? Y donde agrego aquí el valor como el valor, ¿vale? Vamos a quitar leyenda, ¿de acuerdo? Y los periodos de tiempo que quiero mostrar, ¿vale? El periodo de tiempo que yo quisiera mostrar, ¿vale? Y eso me permitiría, pues, disponer, ¿vale? ¿Vale? Bueno, le he puesto 5 minutos, pues debería esperarme 5 minutos hay que empezar a aparecer ese refresco de datos. Si agregamos aquí un icono, ¿vale? Que fuera, por ejemplo, una tarjeta para mostrar el valor, pues me estaría, como veis ahí, mostrando ese valor, ¿vale? Automáticamente y actualizándolo conforme yo fuese insertando, ¿vale? Aquí como no se ve porque estoy insertando siempre el mismo valor, ¿vale? Si fuese cambiando de valor estaría cambiando esta tarjeta, ¿vale? De valor y aquí estaría mostrando los datos de la evolución de ese panel en tiempo real en intervalos de 5 minutos.
¿vale? Entonces, para esto, insisto, lo primero que necesitamos es crearnos esos conjuntos de datos, ¿vale? De streaming, ¿ok? Ese conjunto de datos de streaming, como veis, ya me habilita la posibilidad a través de esa key, de esa row key, de esa key de fila, ¿vale? De vía código, de una forma muy sencilla, directamente, pues hacer un post, enviar una consulta post, ¿vale? Contra ese endpoint, enviando pues los datos que yo vaya recolectando pues de un sensor o de cualquier origen de información que sea de streaming, ¿vale? Entonces ya veis que de una forma muy sencillita, vamos a parar esto ya, ¿vale? De una forma muy sencilla soy capaz, ¿vale? De dar respuesta a ese escenario en el cual yo necesito mostrar datos en tiempo real, ¿vale? Pues ver una evolución en el tiempo que me esté, o ver simplemente un contador que me está dando pues la media de temperaturas de los últimos 5 minutos o cosas de ese estilo, ¿vale? Que me lo vaya mostrando pum, pum y que vaya cada 5 minutos cambiando ese valor, disparando cualquier tipo de alerta, ¿vale? Bien, eso en cuanto a los paneles en tiempo real, en esa posibilidad, la cual pues hemos visto también ya cómo conectar con el API, ¿de acuerdo? Pues ya automáticamente se me habilita el API con esa row key, la forma más sencilla de interactuar con el API porque no requiere autenticación ni requiero de generar nada, ninguna infraestructura por detrás, más allá de ese dataset que me he generado de streaming, ¿vale? Cuando queremos embeber contenido, ya la cosa, o cuando queremos interactuar de una forma ya para automatizar tareas vía la API REST y demás, pues digamos que ya el escenario de desarrollo se complica un poquito, necesitamos hacer algunas cosas más que vamos a ver ahora, ¿vale? A la hora de embeber contenido de Power BI, bueno, y aquí estamos hablando del escenario en el cual informes que yo tenga publicados en Power BI quiero embeberlos dentro de mis aplicaciones, ¿vale? Pues podemos embeber de entrada diferentes objetos de Power BI, ¿vale? Podemos embeber paneles completos, tiles específicos, podemos embeber tiles de tiempo real también dentro de mis aplicaciones, informes completos que pueden estar en modo visualización o en modo edición para que el propio usuario, toda la experiencia que me proporciona Power BI de poder diseñar los informes es algo que podría incorporar dentro de mi aplicación, ¿vale? Y incluso hasta la experiencia de preguntas y respuestas, es decir, esto de hacerle preguntas en lenguaje natural a Power BI con el Q&A es algo que también podemos embeber dentro de estas aplicaciones, ¿vale? ¿Dónde? Pues en cualquier aplicación en la cual pueda embeber un iframe basado en HTML5 y JavaScript, ¿vale? ¿Y cómo lo embebemos? Bueno, pues interactuando con ese API de JavaScript, ¿vale? Con el API REST que tenemos de JavaScript y vía los diferentes SDKs que nos proporciona a Microsoft en este caso, ¿vale? Bien. ¿Cómo se realiza ese proceso para embeber? Bueno, pues el proceso, como veis ahí, es el siguiente, ¿no? Imaginaros pues que queremos embeber dentro de una aplicación web, con lo cual yo tengo un navegador, estoy como usuario, un usuario está en el navegador, se conecta a nuestra aplicación lo que hace, lo primero que tiene que hacer es autenticarse, ¿vale? Necesita generar un token, ¿vale? Tenemos dos modos de autenticación. O bien me autentico con una cuenta maestra, es decir, una cuenta que necesita una licencia de Power BI Pro y es la cuenta que tiene permiso sobre el workspace, el espacio de trabajo que contiene los objetos que yo quiero embeber, ¿vale? O utilizando un service principal, sin necesidad de autenticarme y de forma interactiva con una cuenta maestra y ni siquiera necesidad de conocer esa cuenta, ni su usuario, ni esa contraseña, ¿vale? Tengo esas dos opciones para hacerlo, ¿vale? Una vez estoy autenticado y tengo ese token, hago la llamada al servicio de Power BI utilizando ese token y, bueno, pues eso me devuelve ya, genera un iframe que devuelve los datos del lado del cliente utilizando el API de JavaScript para generar el iframe, ¿vale? Y generar la sesión de ese recurso embebido, que es la que interactúa con el servicio de Power BI. ¿Vale? Eso un poco sería el flujo de lo que necesito. Por lo tanto, voy a necesitar hacer algo, ¿vale? Dentro de mi directorio activo, ¿verdad? Porque voy a necesitar tener esa aplicación que se pueda autenticar. Ahora vemos qué es lo que yo necesito. Para
para poder trabajar con esto tenemos dos modos de despliegue o dos modos de trabajo, ¿no? Aquellos que se conocen como el usuario es propietario de los datos o la aplicación es propietaria de los datos. En la parte de la izquierda, si os fijáis, está pensada para entornos corporativos en los cuales cada usuario tiene su licencia de Power BI y realmente se estará conectando, ¿vale?, con ese usuario. La aplicación se autentica utilizando ese usuario y podrá acceder a lo que ese usuario tenga permisos para acceder. ¿Vale? Es el token de ese usuario el que se le pasa directamente al navegador. ¿Vale? Y después tenemos el escenario en el cual la aplicación es la propietaria de los datos. Aquí no se necesitan licencias de Power BI para las personas que están visualizando y consumiendo los informes, ¿vale? Con lo cual, el escenario es el de pues aplicaciones comerciales que quieren embeber, quieren utilizar Power BI como capa de reporting, ¿vale? Ahí la aplicación se autentica pues con una identidad de aplicación, que puede ser la cuenta maestra, como decíamos anteriormente, o que pueda ser ese service principal, ¿vale? Y el código se va a ejecutar siempre con permisos de administración, ¿vale? Y ese token, que es lo que se llama un token embebido, no es un token de usuario, es el que se pasa al navegador y al servicio, o que se intercambian entre el navegador y el servicio de Power BI, ¿vale? Entonces los pasos, pues necesitamos un usuario que es el que genera el workspace, el que publica los informes, etcétera, etcétera. Mínimo una licencia de Power BI Pro. Necesitaremos dos si vamos a trabajar con un modo de cuenta maestra. Después añadimos todo el contenido que nosotros queramos, informes, paneles, etcétera, etcétera. Y empieza la parte de despliegue, ¿no? Necesitamos, como decíamos anteriormente, registrar una aplicación en Azure Active Directory que vaya a funcionar de service principal, ¿vale? Y después, y eso podemos hacerlo directamente en el portal de Azure con una herramienta, que es lo que se llama la Onboarding Embed Tool, una herramienta de Power BI que me permite hacer eso por mí, ¿de acuerdo? Automáticamente registra la aplicación dentro del Azure Active Directory, ¿vale? Necesito importar una serie de paquetes para poder trabajar, los SDKs fundamentalmente, para poder trabajar y poder autenticarme y demás. Agrego las configuraciones, necesito el ID de la aplicación, necesito el ID del tenant, necesito el secreto compartido, una serie de parámetros que vamos a ver ahora. Desarrollaría la interfaz HTML, JavaScript para poder embeber esa solución y por último, pues bueno, agrego toda la interacción que necesite agregar, ¿vale? Esos serían los pasos. A la hora de utilizar la aplicación, pues el usuario va navegando, la aplicación pues le va a mostrar ese informe que tenga embebido, el usuario puede interactuar con esos datos ya directamente en el informe embebido o vía acciones que yo prepare en la aplicación, que envíen e interactúen con ese iframe que yo tengo embebido y a su vez con el servicio de Power BI. La aplicación reacciona y muestra opciones adicionales que yo pueda tener incorporadas dentro de mi aplicación y el usuario, pues evidentemente va navegando haciendo clic pues, por todo el interfaz. ¿Vale? Vamos a ver un poco pues la demostración, ¿vale?, de lo que necesitamos, lo que necesitaríamos tener aquí generado, ¿vale? Entonces, como decíamos, lo primero que necesitamos es a nivel de directorio activo, ¿vale? No lo voy a hacer vía la herramienta, pues bueno, simplemente inicia sesión con permisos en el tenant y lo haces, sino que voy a hacerlo directamente aquí dentro de Power BI, ¿vale? Es conveniente también después generarnos un grupo y embeber este service principal en el grupo para poder después darle permisos a ese grupo dentro del servicio de Power BI sobre los componentes que queremos que pueda acceder, ¿vale? Entonces, el primer paso es generarnos la aplicación. Yo aquí ya tengo una aplicación registrada, como veis, ¿vale? Pero bueno, el registro de una nueva aplicación sería tan sencillo como el registro de la demo. Aquí especificaría, bueno, pues si las cuentas pues puedo acceder desde cualquier tenant o solamente desde mi tenant y demás, y cuál sería la URL de retorno, de redirección, ¿vale? Con esto ya puedo registrar la aplicación, ¿verdad? Una vez registrada la aplicación, ¿vale? Pues aquí podría visualizar cuáles son los endpoints de esa aplicación para la autenticación y demás, ¿vale? Y necesitaría pues generarme un secreto, ¿vale? ¿Ok? Ahí el secreto, pues debería de copiarme el valor del secreto para poder trabajar con él y poder conectarme, ¿vale? Entonces eso sería
la primera parte de registrar esa aplicación. ¿Vale? Después esa aplicación tendremos que darle permisos, evidentemente, ¿vale? Y los permisos que tendremos que dar a la aplicación serán permisos sobre nuestro servicio de Power BI, ¿vale? Y aquí ya, dependiendo de si quiero trabajar con permisos delegados o la aplicación se va a ejecutar como un servicio, ¿vale? En este caso, pues se va a ejecutar eh, de forma interactiva con el usuario, con lo cual necesito permisos delegados y aquí pues empezaría a agregar permisos sobre lo que fuese a hacer esa aplicación, ¿vale? Y como veis, pues tengo permisos sobre metadatos, sobre los informes, bueno, un montón de permisos que tendría que ir agregando, ¿vale? Para esos usuarios, ¿vale? Como os decía, yo ya tenía por aquí, bueno, dejarme ya borrar esta que me acabo de crear, ¿vale? Y volvemos, ¿vale? A la que teníamos ya generada y aquí vamos a necesitar pues estos IDs, ¿verdad? El ID de cliente, el ID del tenant, ¿vale? Y el secreto que teníamos antes. Aquí, como veis, pues ya tenemos los permisos ya todos asignados, todo correcto. Como os decía, es conveniente también que nosotros agreguemos, ¿vale? Y también debería tener por aquí un grupo, ¿vale? Que es el grupo de mi Power BI Apps, ¿vale? Cuyos miembros, en este caso, es este service principal que yo me he generado, esta aplicación de ejemplo, ¿vale? Me creo un grupo de directorio activo cuyo miembro es este service principal, ¿vale? Bien, ¿para qué? Bueno, pues para después en Power BI configurar Power BI, si vamos al panel de administración de Power BI, ¿vale? Tenemos aquí una opción dentro de las opciones de desarrollo, de desarrollador, ¿vale? ¿Quién puede utilizar el API de Power BI? Pues aquí esto puedo limitarlo, ¿vale? Y en este caso podría limitar que el API de Power BI lo utilice un determinado grupo de seguridad y es ese grupo que yo me he creado en el directorio activo, ¿de acuerdo? De forma que me garantizo que solamente este grupo, solamente a través vía ese service principal voy a ser capaz de interactuar con ese API de Power BI, ¿vale? Y a mayores después, dentro del espacio de trabajo que yo tengo, en el acceso, pues también le tendré que dar, evidentemente, ¿vale? Bueno, pues o bien directamente al service principal o bien al grupo, permisos, ¿vale? Sobre ese espacio de trabajo, ¿vale? Esos serían los requisitos que yo necesito a nivel infraestructura. Una vez tengo todo eso generado, ¿vale? Bueno, pues tengo por aquí una pequeña aplicación Python que utiliza Flask. Aquí veis que tengo la configuración en el cual le digo cuál es mi modo de autenticación. Voy a utilizar mi service principal, ¿vale? Tengo el ID del workspace, tengo el ID del informe. Al final estos IDs los puedo ver fácilmente cuando yo estoy navegando por un informe. Si cojo aquí este informe, ¿vale? Pues aquí tengo el ID del workspace y el ID del report, los WIDs, ¿vale? Que son los que necesito para especificar después dentro de mi código, ¿vale? Y nada, pues la URL y el ID de la aplicación, del tenant y del secreto que me he generado, ¿vale? Con esto, ¿vale? Bueno, pues ¿qué hago? Lo primero que tengo que hacer, evidentemente, es autenticarme. Aquí utilizo la librería MSAL para autenticarme y generar el token, ¿de acuerdo? Con el directorio activo, es lo que está de esta forma obteniendo el token para después poder, ¿vale? Autenticarme, ¿vale? Y aquí en el servicio, pues simplemente está presentando el informe. Tengo métodos para presentar un informe o varios informes. Muy sencillo. Bien, pues hasta aquí un poco lo que os quería mostrar. Podéis en el chat realizar cualquier pregunta. Volver a agradecer a la organización la posibilidad que me ha brindado de estar aquí con vosotros y espero que os haya interesado esta parte y que podáis tener un montón de recursos para empezar con la documentación del API REST, los SDKs, para poder trabajar y poder implementar este tipo de soluciones de desarrollo con Power BI. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, acordaros de rellenar la encuesta con este QR y para poder ganar bueno, pues goodies para vosotros y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. Muchas gracias y hasta otra. Chao, chao.